Bueno, muchísimas gracias. Un placer tener a Amel Echevarría Pérez, escritor cubano de la generación Año Cero, de visita en San Luis, patria del exilio de Orlando Luis Pardo Lazo. Un placer saludar a la audiencia, a los lectores de Festo. Y bueno, a propósito del libro Búfalos, Caminos al Matadero, Búfali in Marcha al Matadoglio en italiano, estamos muy contentos todos los escritores de la generación Año Cero y queríamos compartir con Amel algunas de las preguntas que los lectores le han propiciado. Un libro que pude leer casi como una despedida a La Habana, un libro que he olvidado completamente y he recuperado en la memoria, cinematográfico, tarantinesco ciertamente, como algunas de las personas han mencionado. A veces, como yo decía en La Habana, un libro a balón parado, donde las historias parecen circular sobre ciertos temas, pero a la misma vez con una, en mi opinión, gran narratividad y capacidad escénica o cinematográfica. Amel, bienvenido al exilio falso de Orlando Luis Pardo Lazo y a compartir algunas preguntas con los lectores de Efeso Ediciones. Bueno, en primer lugar, gracias a Alessandro Orighi por el esfuerzo en la traducción del libro, luego por encontrar la casa editorial para publicarlo, en este caso Ediciones Efesto. Gracias a los lectores que han enviado preguntas a propósito de la novela, a los amigos que ya he hecho a través del espacio en Facebook Book Advisor. Y en especial también gracias a ti por esta invitación, por esta posibilidad de estar aquí en tu suerte de exilio, en tu espacio de proyección vital. Y bueno, nada, aquí este va a ser el momento para compartir algunas ideas con ustedes los lectores a propósito de las preguntas que me han enviado. Sí, muchísimas gracias. Compartimos las preguntas ahora, dejamos a Amel directamente con los lectores. Ojalá que también desde Cuba lleguen, podamos hacer también este tipo de promociones y que hubieran espacios digitales y físicos donde se pueda debatir la literatura con el mismo interés y con las mismas visiones que nos han entregado las preguntas. Y también ojalá que nuevos escritores cubanos de la generación Año Cero puedan ser traducidos y puedan al italiano o al francés y que podamos de alguna manera ocupar el espacio de la literatura en Europa y en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un libro ciertamente muy ecléctico, que hasta el final a veces cuesta trabajo entender si me está gustando más o menos. Con un estilo que es ciertamente increíble, de escritura potente. Y bueno, mi primera duda es cuánto hay de Amel como el autor puesto en esta novela Búfalos, Caminos al Matadero. No es una novela autobiográfica, eso en primer lugar. Y en la medida en que he ido escribiendo, he tratado de plantearme retos a nivel de escritura, a nivel de densidad, a nivel de imágenes. Ha sido todo un proceso, un largo proceso de ensayo y error, disculpa. Y creo que Búfalos, Caminos al Matadero marca una manera, me atrevo a decir peculiar, por todo lo que decidí contener y reflejar en él. Es decir, una historia que no sucedía en La Habana para tratar por todos los medios de seguir distanciándome de mi propia biografía, es decir, narrar desde una biografía extraña. Y en la medida en que más me alejo de mí, pienso que podría estar acercándome a otro tipo de lectores, a otro tipo de público, a partir de sus propias experiencias de vida. Lo que más me interesa es establecer un diálogo, sobre todo un diálogo que vaya en la medida de lo posible alejándose más del contexto cubano. Es la necesidad de verme y ver cómo me observa el otro. En buena medida, Búfalos se resume a eso. Es una experiencia de escritura que ni da ni pide, le llamo novela, falta un nombre mejor, porque son textos que se van combinando unos con otros a manera de puzzle, donde le exijo al lector que vaya colaborando en este proceso de lectura. En la medida en que escribo, pienso en las posibles maneras en que el lector podría relacionarse con la historia que estoy construyendo. A mí me gustaría saber cómo entra la ciudad de La Habana y los aspectos de la vida habanera que tú conoces o que has vivido en Búfalos, en esta novela, bueno, a pesar del hecho de que el libro como tal no especifica una locación. ¿Es La Habana lo que está ocurriendo aquí? ¿O es una Habana imaginaria? ¿O este es tu primer libro
fuera de sabanizado. Bueno, en primer lugar, es una novela, o lo que yo llamo novela, falta de un nombre mejor, que no transcurre en La Habana. Es una historia de un veterano que estuvo en Irak, en la guerra de Irak, y regresa a su ciudad natal con un plan, hacerse de un plan. La Habana, en cierta medida, entra, digamos, en la escritura, o sea, la violencia, el calor, los colores duros, todo eso está contenido en una escritura que aspira y desea ser fuerte, dura, que no ni pide ni da, es áspera. En ese sentido, La Habana está introducida ahí. De otro modo, en buena medida, la Habana marginal, esos personajes marginales, esas personas que de alguna manera están derrotados y no lo saben, o aquellos que no desean verse tirados a la vera del camino, pues esa Habana que no es La Habana otra, sino que en buena medida ocupa un buen concierto de la ciudad, está contenida en esta novela. Me refiero al propio Ismael, a los personajes que lo acompañan, como Gunila, como el mexicano. En ese sentido, la violencia, la dureza, la vida ríspida de La Habana, esos seres marginales, esos espacios que no están en el centro de los espacios de legitimación y de poder, están contenidos en Búfalos, Camino al Matadero. Y me atrevo a preguntar yo que si tal vez puede ser una Habana transtemporal, una Habana que refleja tal vez las Habanas pre-revolucionarias y post-revolucionarias, dado que no es dado que no está limitada temporalmente al realismo actual. En buena medida pudiera hacerlo, por ese imaginario, por ese deseo interno de lucha, de expansión, de estar vencido pero no derrotado de todo ser humano. En ese sentido, La Habana pre y post revolucionaria pudiera estar contenida en Búfalo, Camino al Matadero, ya sea desde la propia vida de los personajes a los lugares que ellos visitan, porque en la novela aparecen bares, parques, espacios interiores, las artes visuales. En ese sentido, podría estar cifrada esa Habana que ya no es, o esa Habana que vendrá. Es un libro que mientras estás leyendo te involucra como lector, como lectora, te engancha y de hecho, pero a la misma vez, de alguna manera se deja leer suavemente, ¿no? Forma parte de las intenciones este involucramiento del lector, o tal vez también un poco, tal vez agredirlo un poco como parte del proceso. Todo es intencional. En la medida en que voy desarrollando un proceso de escritura que para mí incluye la mayoría de los rasgos de los seres humanos, digo la mayoría porque uno tiene que hacer un proceso de edición y concentrarse en lo que quiere escribir, pues voy pensando primero en mí, primero en mi propia biografía y de qué manera puedo marcar distancia para ir arribando a las posibles historias de las vidas de los lectores que van acercándose a mis libros. Desde mi punto de vista, todos los libros que he escrito, es decir, todas las novelas son novelas de amor y no pocos demonios. Eso es lo que me interesa, ver del paisaje del alma humana sus peores momentos, sus peores paisajes, porque así y solo así se puede llegar verdaderamente a los abismos del ser humano, que es lo que te permite sacar a la luz la totalidad del ser humano, o sea, no solo las bellas historias, sino también lo más oscuro. Por lo tanto, pienso que, como bien dices, esta novela podría, por un lado, encantar y por el otro causar rechazo, porque mi interés es eso, sacar de dentro del ser humano sus mejores y sus peores paisajes. Búfalos, Camino al Matadero es un libro extraordinario, para nada banal, todo lo contrario, un texto fuerte. Puede ser que se parezca a una película de Tarantino, que es de por sí una obra maestra, algunas referencias tal vez. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el elogio. Yo creo que a estas alturas hay como una suerte de mixtura entre literatura y cine e imágenes fuertes procedentes de la literatura y del cine, claro que recorren este libro y Tarantino no podría ser menos. Aunque ciertamente en la medida en que iba escribiendo el libro no iba pensando propiamente en algunos referentes cinematográficos, sino más bien literarios. Y en buena medida podría ser que sí, y podría citar por ejemplo Reservoir Dogs,
Bueno, toda la filmografía de Tarantino por esa violencia, por esa dureza, la agudeza de los diálogos, la ironía, incluso cierto humor, el patetismo de algunos personajes. Y bueno, la aspiración era narrar en esta novela la posibilidad de reflejar diversas vidas que están en los márgenes de la sociedad. Bueno, la pregunta número 5, un poco general, ¿no? Como que son los tópicos, los temas con los que tú crees que has desarrollado o que ya te gustaría llamar la atención del libro. Y bueno, de alguna manera estos temas se conectan con eso que llaman el mensaje que quieres comunicar al lector, ¿no? ¿Algún comentario? No, nunca pienso cuando estoy en un proceso de escritura en el mensaje, sino que me interesa, como bien decía Ricardo Piglia, en esa segunda historia que debe contener todo el relato. Por lo tanto, en esa primera historia superficial, donde aparecen momentos de la vida de Ismael, de Janela, del mexicano, de Bob Esponja, ahí lo que uno ve son momentos de pequeñas victorias y sobre todo un cúmulo de derrotas. Y en lo que va fluyendo por debajo de la novela, que algunos llaman mensaje, y a lo que yo prefiero llamar segunda historia, el lector saca a flote o pesca momentos relacionados con el amor, con la muerte, la desilusión. Por lo tanto, estos son los temas o tópicos que me interesa analizar, en los que trato por todos los medios de ver desde prismas diversos cómo se relacionan los seres humanos, qué odian, qué desean, qué añoran, qué los mueve. Y básicamente mis novelas lo que hacen es ir sondeando eso, el amor y la muerte. ¿Quiénes son estos búfalos, camino a un matadero a los que te refieres desde el inicio, desde el título del libro? Y bueno, si acaso en la vida contemporánea, no sé si cubana o del continente o del mundo, ¿no? Podrían ser aquellos seres, ¿no? Que están luchando por una vida decente. En buena medida he dado respuesta a esta pregunta. A manera de conclusión, te diría que sí, que estos búfalos son aquellas personas que están vencidas pero no derrotadas y que desean aferrarse o se están aferrando a la vida con todas sus uñas. Contenido en esos búfalos, por supuesto estoy yo, estás tú que me estás mirando, está esa persona que deseas tener a tu lado. En buena medida, esos búfalos son o somos casi todos nosotros. La novela, bueno, sí, involucra, me engancha y algunas cosas que me interesaría saber. El autor ha dicho varias veces que se ha inspirado por el arte figurativo, pero en particular haber traducido en escritura el estilo, por ejemplo, del Guernica, de Picasso. El tema del arte no es extraño a esta novela, tanto que Ismael expresa, de hecho, consideraciones sobre el arte, ¿no? Me gustaría saber si el autor está de acuerdo con los puntos de vista que Ismael dice, ¿no? Sobre arte contemporáneo y si estas consideraciones se podrían también aplicar en general a la literatura moderna y contemporánea, no solamente al arte, los artes visuales. Quisiera hacer varias precisiones. En varias entrevistas he hablado de Picasso y su obra como cierto modelo que he tenido a la hora de traducir las vidas, todo lo que afecta a esas vidas y llevarlo a la literatura. Si mal no recuerdo, hablé de Las chicas de Aviñón y no tanto de Guernica, pero igual ambas obras me permiten traducir por un lado la violencia, por un lado cómo transcurren las vidas de personas que están afectadas por la violencia de gente que detenta el poder, y por otro lado cómo un creador, en este caso Picasso, supo llevar a un estilo, a una manera, eso que estaba viendo, eso que estaba sucediendo. Por lo tanto, esa manera de apropiarse del trazo, de los colores, los ángulos, eso me interesaba sobremanera para de alguna forma lograr
una suerte de texto literario que pudiera aprehender, que pudiera captar, que pudiera contener todo lo que podría estar sucediendo a una persona más o menos cercana a mí. Las opiniones que emite Ismael sobre el arte contemporáneo son las de este personaje, no son las mías, pero sí coincido de cierta manera en algunas de las particularidades que caracterizan al arte, a las artes visuales que uno puede encontrar en cualquier lugar del mundo, tanto en La Habana como en Nueva York, como en Milán. Y en tal sentido quisiera o quiero continuar con este análisis en un próximo libro que debe llamarse el sacrificio del Cordero Sagrado. Me interesan las artes visuales, me interesa la traducción que las artes visuales hacen de lo que está aconteciendo en el plano social, económico y político, de estos artistas para proyectarse, para insertarse en el mercado del arte, para pasar de la zona de silencio a un espacio de interacción. Esa visualidad, esa visibilidad, esa manera de estar en las portadas de revistas, en los documentales, y quiero mirar de manera crítica todo lo que está aconteciendo ahí. Por supuesto, no sería un libro sobre crítica de arte, sería otra novela que intenta hablar del amor, que intenta hablar de la soledad, de la muerte, del desespero, de cómo la política afecta la vida del hombre, cómo las decisiones que se toman a nivel de Estado inciden de manera brutal, ya sea sobre la alacena, sobre la cama, o en el cuarto de estar donde está la pareja mirando la televisión. La novela insiste mucho en que el protagonista ha perdido un ojo, en circunstancias incluso en circunstancias donde insistir en esto pues no parece especialmente de relieve. El ojo perdido tiene algún valor simbólico que se ha perdido Ismael junto con su ojo. A veces en la novela, y sería la segunda parte, además del ojo, pues que se nota cierto estilo circular, con frases, expresiones que vuelven, menciones de personajes con cierto epíteto, y entre muchas citas y referencias literarias que constituyen un elemento característico de la obra, hay también alguna intención de evocar algo así como la épica griega, pero en este caso como una especie de epos ya degradado, ¿no? Poblado por antihéroes, dada toda esta cantidad de referencias literarias. Toda obra literaria forma parte de un devenir. Por lo tanto, ya sea en un cuento escrito en Milán o escrito en La Habana, las grandes obras del pasado literario de cierta manera están contenidas ahí. Ya sea porque forman parte de las lecturas que hace el autor o de manera directa, ¿no? Por ejemplo, hablo de Borges, de Homero, de Cervantes, de Shakespeare, o esa influencia que de manera lateral le llega al propio autor. Puesto que estamos hablando de símbolos y de pérdidas, en este caso el ojo, la mirada para Ismael es muy importante, sobre todo porque es un hombre que no solo tiene la capacidad de mirar, sino que observa, lo hace de manera analítica y al mismo tiempo asocia. La pérdida de un ojo, en el caso de Ismael, que ha visto de primera mano lo siniestro, que ha visto la guerra, ha visto la muerte, ha visto muy cerca, durante una de las batallas, como una persona con la que tenía cierta relación de amistad ha muerto, y de la manera que ha muerto. Esa persona que muere era católico, y Ismael empieza a cuestionarse toda la manera en que ve la vida un cristiano. Empieza a poner en tela de juicio esa suerte de ideología, esa manera de asumir la vida. Y puesto que él lo pierde, le va a permitir, o me va a permitir a mí, hacer comparaciones de todo lo que ha visto, ya sea antes de la guerra o después de regresar de
de la guerra. Y en este sentido se podrá ver que lo siniestro o esa discapacidad que ahora tiene no le impide seguir observando y seguir relacionando lo duro de la vida, que la muerte, la sangre, el desespero, la soledad, el miedo, el terror, no solo va a ocurrir en momentos donde hay una conflagración armada, donde hay intereses y odios puestos en juego, donde a veces el ser humano forma parte de un gran mecanismo, casi sin saberlo, casi sin saber qué es lo que verdaderamente está puesto en juego. La novela o La pérdida de ese ojo me permite hacer ese recorrido y mostrarle al lector esa serie de momentos trágicos en los que Ismael va a estar relacionado y las personas con las que se va a involucrar. Una vez que pierde el ojo, él va a seguir observando, va a seguir relacionando, incluso va a desear más adelante arribar al sosiego, y para eso hace el viaje a la tierra de los caimanes y va a mirar a este caimán blanco, esa bestia horrible que podría matar con solo cerrar las fauces sobre el cuello de su víctima, pero en esos ojos azules él podrá, como que intentará ver un destino, ¿no? Intentará leer qué podría pasar de su propia vida. Quizás ese juego con la mirada, con el ojo, con la pérdida, y de cierta manera, bueno, como bien dije, es trabajar con esos símbolos. ¿Es antihéroe o hay una épica venida a menos? Totalmente un antihéroe, pero ha sido un placer trabajar con este hombre cínico, despiadado, pero al mismo tiempo cándido, capaz de amar, capaz de ayudar al otro, capaz de ir a un bar y beber con sus amigos, acercarse a una muchacha que bebe sola, que escribe un diario. Este hombre capaz de acercarse a un joven artista visual y nada, convidarlo a que le cuente de su vida, de su propia obra, y al mismo tiempo criticarlo. Y por supuesto, claro que sí, totalmente un antihéroe. Está de acuerdo con Valeria, ¿no? Sobre el hecho de que el final se deja ver como una especie de redención y purificación de este protagonista, final casi onírico, lejos de estos miasmas, aceras, tragos, todas las historias de una vida al margen, ¿no? Que precisamente es lo que ha impresionado a Isabela de la novela, la dualidad que existe en la narración. Ismael, que pertenece a esta población doliente, que se mete en el bar del puerto, describe sin descuento su historia a los otros personajes, mujeres casi siempre de manera cruda, sin esperanza, sin querer renunciar a una visión cínica y doliente, casi exacerbando esto, ¿no? Pero quizás el hecho de tener un plan que sea no tener un plan le permite quedar un poquitico apartado de esa mugre, no pertenece del todo a ese mundo y por lo tanto tiene la capacidad de expresar un juicio, una función crítica. O sea, él marcha, y es mi pregunta, junto a los búfalos, de alguna manera consciente de a dónde se está dirigiendo en comparación con el resto de los búfalos. Como bien dices, Ismael tiene una particularidad. Es un ser descarnado, es un ser cínico, pero tiene no solo la particularidad de observar, sino también de asociar. Ismael, a diferencia del resto de los amigos, tiene la capacidad de relatar, de narrar. En la medida en que él va observando, va juntando pedazos de vida, fragmentos de cuerpo, vidas rotas, deseos hechos añicos, y él, en la medida en que va recordando, le va suministrando a ese recuerdo un aliento, el aliento de la memoria, el aliento del que puede contar y convocar a otro para que sea escuchado, para que en la medida en que ese relato avance, tanto quien cuenta, quien narra y el que escucha lleguen al final de esa historia o ese aparente final. Creo que sí, que en buena medida Ismael es consciente de que es un búfalo que va marchando al matadero. Sabe que su destino es un destino que podría ser duro. Piensa que posiblemente le espera la soledad,
la tristeza, pero todo el tiempo está luchando para conseguir el amor. Tanto el amor de Janela como el amor de esa prostituta que trabaja para el mexicano. Son personas también dañadas, pero en su interior hay belleza, también hay humildad, están las ganas de ser amada. Ismael tiene ganas también de amar. En ese sentido sabe que su posible final puede ser muy duro, pero él no decide luchar a todo tren para poder conseguir algo a lo cual aferrarse. Lamentablemente, y digo lamentable porque por lo que le explicaré ahora, Búfalos Caminos Mataderos fue publicada en el 2012, y en ese mismo año salió publicada mi otra novela, La Noria. Ambos libros que ganaron cada uno premios literarios diferentes en Cuba, salieron a las librerías al mismo tiempo. La Noria, que se interesa en el quinquenio gris, un periodo bastante adverso para las artes y la literatura en Cuba, donde se recrea parte de la vida de un escritor negro, gay, que fue castigado, que fue producto de la literatura polémica que escribió a finales de los 60 y que fue publicada en los 70, como que absorbió la mayoría de la atención de la crítica literaria en Cuba. La Noria ganó el premio de la crítica y en cierta medida fue opacando la vida o los primeros meses de vida de la novela Búfalos Caminos Mataderos, que, como les dije, había ganado un premio literario en Cuba. Pero la suerte ha sido que en la medida en que ha ido transcurriendo el tiempo, sobre todo la crítica literaria de la Academia Norteamericana se ha fijado en el libro, tanto en La Noria y como Búfalos Caminos Mataderos. Y en la medida en que ha ido pasando el tiempo, otros lectores se han ido acercando y la novela ha ido ganando espacio. Para mi alegría, sobre todo porque fue la necesidad de dejar atrás un poco la necesidad de narrar Cuba, de mirar de manera intensa y despiadada y crítica lo que acontece al interior de nuestro país. Me interesaba más introducirme en la vida del hombre y ese fue el motivo que me llevó a escribir Búfalos Caminos Mataderos, que, como ya he dicho, poco a poco y gracias sobre todo a la crítica y a los críticos y a los académicos de la Academia Norteamericana y de otros lectores como Alessandro Oricchio, que interesó en el libro, la vida de esta novela ha ido como que ganando más intensidad. Pero tampoco me sorprende, porque la manera en que se produce y se hace la crítica en Cuba y que se publica en medio, digamos, en los espacios oficiales, como que no va barriendo y agotando todo lo que se va publicando en Cuba. También, por otra parte, las editoriales publican libros, pero su manera de promocionar todo lo que hacen se concentra en las ferias del libro y por lo general la vida o la promoción o la manera en que se ejecuta la promoción de los productos culturales que llevan a cabo, como que no logran que estos lleguen a la mayoría de los lectores. Por lo tanto, en este sentido, siento que uno debe poner manos a la obra y llevar a cabo la promoción de sus propios libros, de sus propios proyectos. Y he tratado por todos los medios, acercándoles ejemplares a algunos amigos, a algunos críticos, para que la vida de mis libros vaya un poco más allá.